A veces nosotros los periodistas deberíamos poder contar la historia completa, pero cuando nos presentan una denuncia, muchas veces no sabemos, no tenemos manera de chequear si quien nos está contando esto dice la verdad. Valga esto a manera de autocrítica por la historia que les voy a contar hoy. Cuando Mario Arrospide se presentó en los medios de comunicación y mostró una cámara oculta donde se veía unos ladrones que disfrazados de policía entraban a su casa y después se lo llevaban secuestrado y le cobraban un dinero a la madre, todos pensamos que era una especie, una mezcla de entradera con secuestro express. Y estaba el dato, además, de que la madre de Mario Arrospide era Elsa Stolbizer, una prima de la diputada del FAP, Margarita Stolbizer. Entonces, claro, se llegó a especular si esto tenía que ver con algún vuelto político en el medio de la campaña electoral, pero parecía un episodio de inseguridad, al fin y al cabo estaban las cámaras. Sin embargo, ahora se empieza a revisar esa historia porque Mario Arrospide no era solo un vecino de Martínez, partido de San Isidro, la calle Aramburu 982. No era solamente eso. Ustedes saben que hace, 3 semanas, sobre fin de año, se conoció una banda que se llamó de Narcos VIP. ¿Sí? Esa investigación es una investigación bastante sólida porque comienza con el testimonio de una mujer llamada Viviana Vitali que convivía con Rodolfo Bomparola y que ella, que víctima de violencia, harta, va y lo denuncia en febrero de 2013 y a toda la banda la detienen en noviembre de 2013. Claro, en todo ese periodo ella dio las pistas posibles para que avanzaran sobre esa banda, los escucharon, hicieron seguimientos, hicieron inteligencia y la banda cayó completa. De los 9 detenidos, 6 quedaron presos. Hay otras 3 personas que fueron liberadas y entre esas 3 personas liberadas, vale decir, entre los 9 detenidos de la banda de Narcos VIP, ¿quién está? Mario Arrospide, el hijo de la señora Elsa Stolbizer, y a quien se presentó en su momento como el sobrino de Margarita Stolbizer, aunque no sea exactamente el parentesco, o sea, hay un sobrino en segundo grado, porque la señora es prima, no es hermana de Margarita Stolbizer, pero para simplificar se lo presentó como el sobrino de Margarita Stolbizer. O sea, ese hombre que se había presentado como una víctima de inseguridad, que decía que lo habían secuestrado, que se lo habían llevado, que había mostrado cómo ingresaban esos falsos policías y se lo llevaban, en verdad está procesado hoy por integrar una banda de narcos VIP. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Era una víctima de inseguridad o es un narco? Hasta ahora la justicia avanzó mucho más y demostró, o por lo menos está sospechando, y de hecho avanzó en su imputación a este hombre, que este hombre integraba una banda de narcos, que vendía cocaína. ¿Sí? Lo están investigando porque vendía cocaína. En la banda de Zaina Rojas, en la banda de Bomparola, en la banda de un Barra Brava de excursionistas, una banda que vendía la droga de un señor llamado Ramón Mercau, que se terminó suicidando cuando vio que entraba la policía. Bueno, toda esta historia que nosotros fuimos contando allá a fin de año. Pero ahora logramos conectar esto. Fíjense, un episodio de inseguridad escandaloso, que fue impresionante en su momento, se veía a los policías entrando, llevándose a los tipos secuestrados, y resulta que ahora la víctima de ese episodio de inseguridad, de ese secuestro, está procesado por narcotráfico. ¿Qué es lo que sospechan? Porque claro, esto se tramita en otro juzgado. ¿Qué es lo que se sospecha en el otro juzgado? Que en verdad ese secuestro no fue un secuestro sencillo, sino que fue una mexicaneada. Para los que no estén interiorizados, ¿qué quiere decir una mexicaneada? Una mexicaneada es un robo entre gente de mal vivir. Ladrones que se afanan entre ladrones, narcos que le afanan a otro narco, ladrones que le afanan a narcos. Esto es una mexicaneada. Entonces se está sospechando que a Arrospide, en verdad, lo que le hicieron fue una mexicaneada. Y los que fueron a buscarlo, efectivamente eran ladrones. Lo iban a robar, no es que lo iban a felicitar. Lo afanaron. Se lo llevaron para sacarle más plata.
pero porque sabían que el tipo integraba una red de narcos. ¿Por qué se sospecha esto? Porque las cámaras tal cual fueron presentadas a todos nosotros, a la prensa, estaban editadas y había partes internas que no se vieron. Y también se sospecha que algo debió haber hecho ruido en su momento, porque la señora Elsa Stolbizer, la prima de Margarita Stolbizer, la diputada del FAP, cuando en un momento dado hace una conferencia de prensa indignada por el episodio de inseguridad, ¿qué dice? Que le había dado 20.000 pesos a estos falsos policías para que la fiscalía no hiciera una investigación. Es raro. ¿Cómo acepta una ciudadana de bien, acepta dar plata para supuestos policías que daban, que querían frenar una investigación? En su momento, en esta conferencia de prensa, se ve que en la locura y en la credibilidad del episodio que estaban denunciando con algo tan fuerte como eran unas cámaras de seguridad, nadie se detuvo en este detalle. Nadie preguntó, ¿cómo es posible? Está diciendo que dio la plata para que no hubiera una investigación en la fiscalía. Era todo muy raro. Pero fíjense, nosotros, los periodistas que fuimos a cubrir ese episodio y que después lo presentamos, no teníamos ningún motivo para dudar de la buena fe de lo que nos decía la víctima de inseguridad, Mario Arrospide, que se presentaba como tal. Sin embargo, meses después, lo que se confirmó judicialmente, o por lo menos lo que se está investigando judicialmente, es que Arrospide era un narco. Y que lo que había sido presentado como episodio de inseguridad y la familia se había indignado y qué sé yo, en verdad fue una mexicaneada. Y que Arrospide era parte de la inseguridad, no víctima de la inseguridad, porque vendía cocaína. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Hemos llevado bastante y hasta en la casa adentro, levantar todo, perder cosas también. Calle, acá se levanta 1 metro de agua en la calle. No podés tener ni el auto en la vereda. Se tapa completamente. Estábamos trabajando y empezó a llover y en 10 minutos estaba el agua hasta el escalón. Nos habíamos librado de Sergio Federovic, que se había ido de vacaciones, nos habíamos librado del cambio climático y llegó y justo llueve. ¿Yo? Juan Cruz, es un castigo. ¿Yo? Pero no, Digo, yo no quiero decir tuvimos días nada. de paz, Pero sin yo no que nos quiero rompiera decir. con el cambio climático. Y ya volvió justo el día de la tormenta. Pero ¿Vos te usted porque parece? no quiere aceptar a la ciencia, Graño. ¿Usted cree que el problema lo genero yo? Pero más, yo no quiero decir nada, no voy a dar Es muchos un profeta detalles. del cambio climático. No voy a dar muchos Claramente. detalles, pero estuvo en un lugar donde sí se está sufriendo también el cambio Claro, climático. claro. Entonces Escapando del frío. empiezo a sospechar que lo de Federovic evidentemente tiene algo que ver. Él va Algo- y lleva el cambio climático. ¿viste? dónde Como voy? el personaje Quiere el mítico kiosco que en lleva todos la lados. tormenta. Quiere el kiosco en todos lados, es así. A donde voy llevo el cambio climático. Es así. ¿Qué va a hacer? ¿Vio? Bueno, sí, es ideal. Lo de hoy fue ideal para que vos empieces otra vez con el cambio climático, así que empezar. Pero es que hoy, digamos las cosas como ocurrieron. Buenos Aires,
la Argentina en general, pero particularmente el área metropolitana de Buenos Aires, la Pampa Húmeda, sufrió durante el mes de diciembre y los primeros días de enero una de las, algunos dicen, la ola de calor más importante en términos de extensión de días y de parámetros de temperatura, principalmente por lo elevado de las mínimas y naturalmente de las máximas, la ola de calor más grande de los últimos 40 años. Si no es así, sin dudas está entre las 3 más grandes del siglo pasado, es decir, desde que se tienen mediciones en 1903 en el radio de la Ciudad de Buenos Aires hasta hoy. En 110 años, 3 olas de calor importantes, una de ellas fue la de fin del 2013, comienzo del 2014. ¿Y cómo tenía que terminar? Como terminó, con una lluvia torrencial muy típica de la época y también demostrando algo que sí venimos diciendo, Rolando, muy puntillosamente en este lugar, que es que una de las consecuencias más claras del cambio climático es la agudización de los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás si uno hace el promedio del año no llueve mucho más que antes, pero sí mucho más concentradamente. Si uno hace el promedio del año, quizás las temperaturas son algo parecidas a lo que eran en promedio, pero sí están muy concentradas y muy altas las mínimas, muy altas las máximas, y después en el invierno muy bajas las mínimas y muy bajas las máximas. Es decir, los inviernos son mucho más crudos, los veranos son muchísimo más intolerables, las lluvias son mucho más concentradas en el tiempo y mucho más torrenciales. Está bien, pero olas de calor hubo siempre. Lo que me parece más interesante para el argumento del predicador es que vienen cada vez más seguidas, ¿o no? Bueno, desde el año 1903 hasta ahora se calcula 12, dice el Servicio Meteorológico estadísticamente, 12 olas de calor importantes. De esas 12, 10 se dieron en los últimos 17 años. Yo voy a dejar de lado, voy a hacer callar un poco al profeta, le voy a preguntar a Inés Camilioni, que es doctora en Ciencia de la Atmósfera, profesora de la Universidad, investigadora del CONICET. Todo lo que dice este hombre tiene algo de verosimilitud, porque sí, nos viene y nos predica y nos tiene con el cambio climático. Cada vez que llueve nos agarra con el cambio climático. Está muy bien porque es un gran difusor de la ciencia. La realidad es que el cambio climático... No me digas. Lo lindo hubiese sido que dice, y la verdad que lo que está diciendo su compañero está todo mal. Pero el cambio climático es un problema científico y la forma de mostrarlo es a través de los resultados de la ciencia que se transmiten en términos cuantificables y de números. No es apocalíptico y yo no soy de la idea de transmitirlo en esos términos. Nosotros le pusimos una música dramática ahí para... Sí, bueno, lo que hay que hacer es tomar conciencia que es un proceso que se está desarrollando, no es un fenómeno que llega y se instala en forma repentina, sino que es un proceso progresivo, pero que tiene impactos donde los impactos más sensibles tienen que ver con estos cambios en los eventos extremos, en la intensidad, en la duración y en la frecuencia. Ustedes lo ven en los papers, lo ven en las muestras, lo ven en los estudios, lo ven en los simuladores satelitales, lo ven en la política que tiene que administrar o que tiene que enfrentar las administraciones, el Estado. ¿Lo ve igualmente o dice, bueno? Creo que cada vez lo ve más, porque los impactos se perciben en términos económicos, en términos sociales, y cada vez es mayor la cantidad de gente, la población que sufre los impactos negativos que tiene el cambio climático. Y en términos de costos, en términos económicos, las consecuencias de los impactos del cambio climático y no hacer frente en forma apropiada a estos impactos hacen que la gestión política cada vez lo tenga más. A mí me da miedo que sea una coartada para no hacer nada, porque... Dicen, la ola de calor fue tremenda y esto justifica los cortes de luz. Se viene el cambio climático, esto justifica no hacer nada con las inundaciones, se inunda Buenos Aires. Déjame sumar a lo que vos decís, que es verdad, que muchas veces se utiliza como coartada para no hacer nada, para insistir sobre la idea de que quizás lo que no se está trabajando en términos de cambio climático es la adaptabilidad, porque estas cosas vinieron para quedarse, me da la sensación. Es decir, cómo adaptar las ciudades, los países, la política, el Estado a una situación que va a ser cada vez más así. Exactamente, hacer frente al cambio climático es trabajar en 2 líneas. Una de esas líneas es la adaptación ante lo inevitable del cambio climático, saber cómo actuar principalmente en los próximos años, en las próximas décadas, y la otra línea tiene que ver con lo que se llama la mitigación y cómo podemos actuar sobre las causas del cambio climático. ¿Hay otros países que lo están haciendo? Hay varios países que lo están haciendo. ¿Qué se dice? Bueno,
no sé, aumentar el tamaño de las costas, o sea, las barreras de contención de las costas, no sé, ¿qué se hace? Medidas de adaptación al cambio climático son lo que se llaman las medidas estructurales, y esto es obras de infraestructura, sistemas de defensa, sistemas de protección, puentes más altos y sistemas de alerta apropiados. Eso también es una medida de adaptación al cambio climático. Avisar a la gente qué es lo que puede suceder ante un evento extremo y cómo tiene que actuar frente a eso. Acá hemos tenido falla del servicio meteorológico. Obvio, pero Que yo no te iba a dio preguntar, alerta ¿es lo que está meteorológica? pasando en estos días en Estados Unidos? Si Estados Unidos está viviendo una ola de frío que dicen que es de la más grande de los últimos 20 años. Esa ola de frío necesita que se modifiquen las conductas estatales y sociales en Estados Unidos para que de aquí en adelante lo contemplen como una realidad. Sí, porque es posible que este tipo de olas de frío se repita en el futuro. Si está asociada a un fenómeno de cambio climático que tiene que ver con una menor cobertura de hielo en el Polo Norte, que modifica la forma en la que circula el aire, permitiendo que ingresen más aires, masas más frías hacia el sur, es posible que esto se repita y por lo tanto se tenga que actuar en consecuencia. Vos me decías hoy, antes de que entráramos al estudio, me señalabas que este récord del frío en los Estados Unidos y el récord del calor en la Argentina se suma a otros récords que se están batiendo en otros lugares del mundo de temperaturas elevadísimas o bajísimas o situaciones raras. Sí, en Australia 2013 fue el año más cálido del registro. Ahora, con respecto a la alerta, lo que quiero decir es que el Servicio Meteorológico había dado una alerta por la tormenta de hoy. Había alerta por vientos fuertes, había alerta por granizo. A La Plata nunca llegó la alerta del, bueno, por eso, del día de la inundación. con respecto a la tormenta de hoy, había un sistema de alerta, pero un sistema de alerta tiene que estar acompañado por un sistema de observación apropiado de las condiciones de la atmósfera. Que va a llover, sino hacer algo, ¿no? Por eso, sí, claro, ahí están las medidas que el Estado tiene que disponer para que una vez que está la alerta, la gente sepa qué hacer frente a la alerta. una alerta, si no se indica cómo actuar frente a eso, no sirve absolutamente de nada. No solo para la población en términos individuales, sino para los sistemas de defensa, para los sistemas de electricidad, de gas, para todos los servicios públicos de transporte que sepan cómo actuar ante una tormenta intensa, ante lluvias muy torrenciales. Federovich nos va a dar envidia. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos cuando los aviones no despegaban por la nieve? Bueno, yo vengo de Estados Unidos, estuve en estos días en Estados Unidos y efectivamente fui protagonista de una ola de frío descomunal. El aeropuerto de Nueva York está cerrado desde hace 3 días. Yo tuve la suerte de salir el día viernes de allí. El aeropuerto de Chicago está hace 4 días cerrado. Chicago está sufriendo la temperatura más baja de la historia. 25 grados centígrados bajo cero de temperatura real, no de sensación térmica. En Missouri está haciendo 40 grados de temperatura de menos 40 grados. Es inimaginable, Es temperatura inimaginable. Antártida. No hay, pensemos que, también lo hablábamos con vos hace un rato, Rolando, que hay una respuesta del Estado, creo yo, modificatoria de un Estado demócrata respecto de lo que fue un Estado republicano antes en los Estados Unidos, que hace que todavía no se haya convertido en una tragedia de proporciones, porque se le ha pedido a la gente estrictamente que no salga más de la casa, pero para que la gente no salga de la casa tiene que tener garantizada la calefacción y la electricidad, Claro. porque si no tiene garantizada... Acá te cortan la luz. Acá dicen, no, hay tormenta de nieve. Y claro, Te cortan la usaste luz. mucho la nieve. No, pero contalo del aeropuerto, que está bueno. Estuvimos varados en el aeropuerto de Nueva York durante 22 horas. Se produjo obviamente una situación de arremolinamiento, de desesperación. Creo que ese día solamente en uno de los 3 aeropuertos que tiene Nueva York se habían cancelado 700 vuelos. Imagínate, 700 vuelos por 300, 400 personas que van en cada uno de los vuelos, es un mundo de gente. Llegó una persona de una de las aerolíneas con un papelito diciendo, tienen 2 posibilidades, hacer la cola para que se los atienda personalmente, una cola de 700, 800 personas, enorme, o llamar a este teléfono. Cuando me dieron el teléfono era un 1800, equivalente al 0800 de Argentina, dije, Porque aquí me están haciendo la grana del sur. ¿quién me va a atender? Un Ah, me van a poner el 0800. disco. Bueno, debo reconocer que tuve que llamar 4 veces, las 4 veces al instante me atendió una operadora y eso le ocurrió a toda la gente que está en la misma situación y resolvían, en la medida de lo posible, de una situación de catástrofe, la posibilidad de que la gente saliera de los lugares en los que había quedado varada. Porque lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos es completamente inédito. No se puede circular por las calles, hay lugares donde no se puede circular porque los autos quedaron congelados al piso, quedaron clavados en el piso. O sea, el hielo
Dejó el auto. Dejó el auto clavado físicamente, como si estuviera... Pero no se labura, no se hace nada. No hay clases, está cerrado el Estado en muchos lugares, la burocracia pública no funciona, está paralizada un tercio de los Estados Unidos. La burocracia pública que no funciona. Bueno. No hace falta una alerta climática. Vamos a ver algunas de las imágenes de Estados Unidos. A ver si te decía como dice Federovich, viste que ponemos la sanatea. No, es de verdad, es de verdad. Vamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos. 50 grados bajo cero. Esa es la marca récord que alcanzó la temperatura en la ciudad de Chicago, donde las autoridades declararon el estado de calamidad y recomendaron a la gente que permanezca en sus casas. Una situación similar vive toda la región nordeste de los Estados Unidos como consecuencia del vórtice polar, la ola de frío más brutal de las últimas 2 décadas que afecta a 140 millones de personas y a unos 20 estados norteamericanos. Salir a la calle y respirar el aire helado es una sensación difícil de explicar, pero vale como ejemplo el experimento que hace esta mujer al crear una burbuja de aire y agua que a los pocos segundos se congela. Por tierra o por aire, transitar es imposible. Ya se cancelaron miles de vuelos y la NASA debió suspender el lanzamiento del cohete Cygnus que se dirigía a la Estación Espacial Internacional. Pero el peor de los viajes lo tuvieron los pasajeros de un tren con dirección a Chicago. La nieve y el hielo bloquearon las vías y unas 500 personas debieron pasar la noche varadas en los vagones hasta que pudieron ser trasladadas en micros al día siguiente. En la capital, Washington, la temperatura alcanzó los 24 grados bajo cero y en Nueva York la temperatura varió entre los menos 12 y los menos 14 grados. Pero se estima que los vientos provenientes del Polo Norte harán descender aún más el mercurio, hasta que los termómetros de Manhattan lleguen a los 31 grados bajo cero. En solo 5 minutos, una persona puede literalmente congelarse. Por eso el alcalde Bill de Blasio informó que la ciudad se encuentra en estado de alerta, al menos hasta el fin de semana, cuando las temperaturas hagan otra vez posible la vida en la Gran Manzana. A ver, hace más frío en el continente que en el polo norte hoy por hoy. Hace más frío en la zona continental, en el centro-oeste de Estados Unidos, que en Alaska, porque lo que está sucediendo es que hay una corriente de aire muy fría que ingresa desde el polo en esa dirección. Y esto tiene que ver con que hubo un derretimiento progresivo del hielo en la zona del Polo Norte y eso disminuye. Esto sí es cambio climático puro. Eso es cambio climático y eso disminuye el contraste de temperaturas entre lo que nosotros llamamos las latitudes medias, la región donde está Nueva York, donde está Washington, y la zona polar, y eso modifica la forma en la que circula el aire. Por lo tanto, favorece, una de esas modificaciones tiene que ver con el favorecimiento de este ingreso de la corriente de aire polar hacia las latitudes más bajas, llevando estas muy bajas temperaturas hacia todas estas regiones. Mientras tanto, hay que decir que mientras se derrite el Polo Norte, las petroleras están desesperadas para ver cómo hacen para taladrar el Polo Norte y sacar petróleo, digamos, no les importa mucho el cambio climático, sino que festejan que se derrite. No solamente eso, sino que se abrió por primera vez una vía de comunicación desde Rusia hacia el Atlántico por el Polo Norte, porque precisamente está el nivel de derretimiento que hoy pueden circular los barcos. Se puede navegar. Está el nivel de derretimiento del casquete polar que hoy se puede andar en barco. Lo que también es divertido, es simpático, puede ayudar económicamente, pero tiene unas consecuencias gravísimas incluso desde el punto de vista económico. Sí, es gravísimo. Estos ingresos de masas de aire frío y los impactos que tienen, es un país que está preparado. Chicago está acostumbrado a recibir grandes cantidades de nieve, ahora está pasando por una situación extrema. Pero yo veía el otro día por televisión al gobernador del estado de Minnesota, que un poco al comienzo de la hora de calor lo burlaban en los noticieros, qué sé yo, porque salió a hacer una conferencia de prensa y dijo: miren, no tengo mucho para decirles, lo único que le pido es no salgan de sus casas, y si salen, abríguense, porque el tema es que la gente puede sufrir procesos de congelamiento sin darse cuenta en muy pocos minutos. Una temperatura de 35 grados bajo cero, de 40 grados bajo cero, no se puede soportar aún con un abrigo
térmico, con lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a salir a la calle. No es posible soportarlo, no hay físico que lo soporte eso. Pero igual eso me parece impresionante, que ahí sí el cambio en la Tierra esté provocando el derretimiento y estas son las consecuencias. Exactamente, cuando uno piensa en calentamiento global, tiene esta idea de que la temperatura del planeta progresivamente va aumentando. Pero lo que es más importante es que lo que se modifica es cómo se va calentando la Tierra, zonas que se calientan más, zonas que se calientan menos. Estos cambios en los contrastes modifican cómo circula el aire. El aire es el que transporta, por ejemplo, el vapor de agua que da lugar a las lluvias, a las nubes, a las tormentas, y es esto lo que nosotros llamamos cambio climático. No solo el aumento de la temperatura promedio, sino cómo se va modificando todo el sistema. Que se enloquece lo que hasta antes era previsible. Todo el sistema, en cómo se distribuye el aire, cómo se distribuye el vapor de agua, y aparecen estos impactos. Estas situaciones como la que hoy se vive en el norte de Estados Unidos, los modelos climáticos que se corrían hasta hace 10 o 15 años sin que todavía se exhibieran las consecuencias, ¿ya predecían que esto podía pasar? Hay algunos trabajos que asocian el cambio climático precisamente con esta situación. Los que vaticinaron esto, trataron de locos. Con el aumento de la temperatura. Lo que pasa es que los científicos en cierto punto son bastante conservadores. A veces que haya un trabajo, 2 trabajos, consideran que no es suficiente como para dar una teoría por certera, sino que lo que se busca es ir avanzando sobre pasos firmes, con muchos modelos, con muchos resultados. Pero esto que está pasando ahora, ¿se previó o no se pudo prever? Hay un trabajo que se publicó hace muy poco tiempo donde se habla precisamente de esta teoría de cómo el calentamiento y el derretimiento del Ártico podía provocar este tipo de... Yo sé que los científicos detestan este tipo de preguntas, pero ¿cuánto tiempo puede poner realmente en peligro la vida tal cual la conocemos hoy en la Tierra, el cambio climático? En realidad no se habla tanto en términos de tiempo, sino que se habla de un aumento de la temperatura promedio de 2 grados centígrados. Lo que se supone... Parece poco, pero supone que sube el nivel del mar. Eso es lo que nosotros llamamos el cambio climático peligroso. O en realidad las Naciones Unidas es el que lo llama el cambio. Y lo que puede producir es que haya cambios en algunos sistemas que sean irreversibles. Especies que pueden desaparecer del planeta, modificaciones. ¿no? Es un punto exactamente de no retorno, este umbral de 2 grados centígrados. ¿Que se inunden lugares? Que algunos lugares se modifiquen, algunas zonas costeras inunden en zonas en forma no parece demasiado grave. Para estados que son países, que son una isla, que corren el riesgo de desaparecer, para ellos es absolutamente grave, porque hay un país que corre el riesgo de desaparecer, y eso pasa en muchos estados insulares. Polinesia. Sí. Tuvalu, acá en Argentina decían que eran regiones emblemáticas que se mencionan. Tuvalu, que puede desaparecer en este contexto de cambio climático. Entonces, ¿en qué momento se va a alcanzar ese calentamiento de 2 grados centígrados? Depende de cuántos gases de efecto invernadero, de cuánto petróleo. Bueno, esto es lo que no se ponen de acuerdo en la cumbre de cambio climático. Que dicen vamos a bajar las emisiones de gases y después no bajan nada. Se ponen de acuerdo en las medidas que tienen que tomar para evitar llegar a ese punto de no retorno, porque corregime si me equivoco, pero la percepción que yo tengo es que el punto de no retorno lo que supone es que va a ser imposible volver al clima tal como lo conocemos hoy. Por lo tanto, imaginar cómo va a ser el planeta después de un cambio climático donde las condiciones quizás van a ser de que en Nueva York siempre haya 30 grados bajo cero, o que en Chicago siempre haya 50 grados bajo cero, o que en Buenos Aires siempre haya 40 grados sobre cero en verano, lo que va a hacer es modificar el mapa social y humano. Parece que se acelera cada vez más. Por supuesto. Hay una tendencia a la aceleración, en el cambio climático. Se desató y que viene cada vez más rápido. No es que es una cosa constante, sino que cada vez se multiplica la velocidad. Exactamente, la temperatura está aumentando y está aumentando cada vez en forma más rápida. Pero esto pone en peligro, hay que ponerlo en el contexto de zonas que son productoras de alimentos, de regiones donde la disponibilidad de agua es esencial para la vida. Entonces, los impactos del cambio climático son absolutamente importantes estudiarlos y cuantificarlos, porque tiene que ver... Argentina, ¿qué se espera? ¿Qué se teme? Bueno, una de las cosas que se supone es que la zona... Hasta ahora sirvió para que haya soja por todos lados, ¿o no? Se supone que hay un corrimiento de las lluvias hacia zonas que antes eran más áridas y ahora van a ser menos. Bueno, vos lo sabés mejor que yo. Hay un corrimiento en lo que nosotros llamamos la frontera agropecuaria, que hizo que regiones semiáridas, desde el punto de vista económico,
hizo que algunas regiones pudieran ser más productivas, sumado también a semillas más resistentes. Digamos que no es solo el clima fue un factor que operó en ese sentido, pero también puede estar asociado a condiciones de pérdida de biodiversidad, porque se reemplazan superficies naturales para usarlas en términos productivos. Bueno, y en el norte del país, en los últimos 3 años, se vivieron las 3 sequías más grandes de los últimos tiempos. Sí. Por su extensión, la cantidad de días de sequía fue tremendo. En este año, en el 2013 particularmente, fue desastroso y también y se supone que está vinculado a Por si eso. no faltaran cambios, lo que tenemos acá en los ríos es el ataque de peces que antes no atacaban. ¿Por qué sucede esto? También tiene que ver con los cambios, con la crisis de las especies y de los ecosistemas. Pegaron un grito a los padres y un nenito acá nomás estaba y le mordió acá en el pie y le sacó un pedazo. Vamos a mostrar los dientes. Acá vemos con qué atacan. Así, un agujero así tenía, en un pedazo de carne, no era un corte, nada. Bueno, estas son las palometas que están atacando acá en el borde del Río de la Plata. Vamos a mostrar los dientes. Acá vemos con qué atacan. Son voraces. Atacan por sorpresa y ya dejaron más de 120 heridos. En estos momentos llega la ambulancia que viene a socorrer a algunas de las personas que fueron atacadas por estos peces aquí en el río, un lugar donde no se puede bañar por las aguas contaminadas, sin embargo muchos lo hacen. En este caso fueron atacados por palometas, una especie similar a las pirañas. Pirañas en el Río de la Plata. Así, un agujero así tenía, en un pedazo de carne, no era un corte, nada. Pegaron un grito a los padres y un nenito acá nomás estaba y le mordió acá en el pie y le sacó un pedazo. Las altas temperaturas trajeron consigo un fenómeno que ya provocó más de 120 heridos en las aguas del Paraná y el Río de la Plata. Cardúmenes de palometas, conocidas popularmente como pirañas, llegaron al Río de la Plata para quedarse en las tibias aguas que bañan la costa de la ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Gran Buenos Aires. Un equipo de América Noticias partió en lancha desde San Fernando junto a un experimentado guía de pesca. Lo que sigue es el registro de la captura, que comprobará el tamaño de la ferocidad de una especie que obliga a cerrar balnearios y a tomar máximas precauciones en el río. Apenas salimos de la guardería, cruzamos los arroyos del delta en busca de pirañas o palometas. Nuestro guía realiza los últimos preparativos para la pesca. Enseguida, damos con un primer ejemplar. No, no es una palometa. ¿Qué es eso? Es otro dientudo. Una tararira. Uy, qué dientes que tiene. Tan voraces como las palometas, las tarariras también atacan a los bañistas en el río durante el verano. Bueno, vamos a seguir buscando la palometa. ¿Sí, Ismael? Remontamos otro de los arroyos del delta y nos detenemos. Parece que hay otro pique. Vamos a ver de qué es. A ver. Está trayendo. A ver si es la palometa o siguen siendo tarariras. Una palometa. Es una de las palometas que estamos buscando. Es una de las palometas estas que están atacando. Estamos acá, en el Río de la Plata. 6 de enero. 4 de la tarde. Estamos con Ismael, que nos trajo. Bueno, estas son las palometas que están atacando acá en el borde del Río de la Plata. Vamos a mostrar los dientes. Acá vemos con qué atacan. Palometas como estas ya provocaron 120 heridos. Y Ismael, contanos, estamos muy cerca, ¿no?, de la costa. Estamos en un arroyito muy cerca de lo que es la costa de San Fernando.
Los últimos ataques se produjeron en Concordia, Entre Ríos y en las costas contaminadas de Vicente López. Miren cómo muerde, miren, miren cómo muerde, miren. Ahí está mordiendo. Estamos todos del mismo lado. Miren, miren el ruido que hace. Es de metal y así ataca, así de vida. Seguimos en el río en busca de otro ejemplar. Bueno, Isma, vamos a ir a buscar a otro lugar. Sí, ahora vamos a seguir con la búsqueda de las pirañas. Frente a la costa de San Isidro, no tardamos en encontrarlo. Bueno, parece que hay otro pique. ¿Viene algo, Ismael? Viene, algo viene. Vamos a acercarnos a ver qué es. Estamos enfrente de la costa de San Isidro. Puede ser, sí, ¿es una palometa, Ismael? Sí, señor. Otra más de esta especie de la que venimos a buscar. Enfrente, como ven, 6 de enero, otra palometa de la que atacaron en estos últimos días. Ahí la saca. Veámosla. Los dientes. ¿Con qué la pescaste, Ismael? Una anguila. Esta también salió con anguila. Ahí vemos los dientes. Gracias a nuestro guía, por primera vez tomamos contacto directo con esta especie que aterroriza a los bañistas en el Río de la Plata. Vamos a mostrar los dientes. Acá vemos con qué atacan. Veámosla. Los dientes. Son feroces, son voraces y llegaron para quedarse en las costas de Buenos Aires. Hace unos cuantos años, señor Fedorovsky, en el Chaco yo estaba pescando y me dijeron, y vi de estas palometas o pirañas, y lo que me decían los pescadores, decían, claro, hay más porque no hay yacarés. O sea que aumentó la cantidad de estos bichitos porque no hay el depredador natural que es el yacaré. Exactamente, y en este caso lo que se presupone es el corrimiento hacia el sur de esta especie por la presunta calidez superior que tiene el agua del Río de la Plata. En verdad, si esto efectivamente se comprobara y fuera así, lo que estaría manifestando es algo que también es una de las consecuencias del cambio climático, que es la alteración de los ecosistemas por las condiciones climáticas. Entonces, lugares donde antes hacía más frío, ahora hace más calor, o viceversa, genera que la fauna vaya circulando y vaya ubicándose en sitios donde antes no estaba. Y esto pasa con las pirañas, pero pasa con los gérmenes, por eso aparecen enfermedades o reaparecen enfermedades que antes no estaban y aparecen en lugares donde antes no se producían, y así sucesivamente. Es toda una alteración ecosistémica que lo que produce, por ejemplo, es esto. Igual hay algo raro que no entendí, que algunos expertos que entrevistaron decían que las pirañas, o incluso la tararira, porque yo nunca me enteré que la tararira atacara a la gente. No, yo tampoco. Digamos, dice que eso tiene que ver con el calor, que enloquecen por el calor. Sinceramente no, eso sí que no lo sé, digo, si se ponen tan nerviosas por el calor, la tararira o las palometas lo desconozco. Pero además no es que la tararira no es que come carne humana, no, es movimiento. Efectivamente, casi que se defiende, no es un tiburón. No, por supuesto que no. Aclaremos de todos modos que la gente que se baña en Vicente López debería pedírsele que salga del agua porque el agua está contaminada, no porque tiene palometas. Sí. Que es más factible que se agarren alguna peste por la contaminación del agua que por cualquier otra cosa. Pero Inés, vos decías antes que también este tema de la aparición de fauna en lugares diferentes a lo habitual tiene que ver directamente con el cambio climático. Y se supone que sí, que hay cambios en los patrones de distribución de las especies asociados a las modificaciones en temperatura, en la lluvia, en los niveles de los ríos, en la temperatura que tiene el agua en los ríos también. Bueno, el próximo capítulo que Fedorovsky empiece a predicar con el cambio climático, te vamos a pedir que nos salves de él. Muchísimas gracias por venir. No, a ustedes. En el gobierno hoy se dio una curiosa situación con el cambio en los bienes personales. Hubo una serie de contradicciones. Se modificaban o no los bienes personales. Hubo primero una versión, después otra, hasta que finalmente salió el propio ministro de Economía, Kicillof, que dijo:
hablé con la presidenta y no va a haber modificación de los bienes personales. ¿Cómo es la secuencia, Juan Cruz? En realidad lo que pasó fue lo siguiente. Primero Echegaray anunció que iban a realizar este presunto cambio. Digo presunto porque todavía no estaba muy claro. Recordemos que Echegaray había dicho que el proyecto se iba a presentar en el Congreso de la Nación. A partir vinieron una serie de preguntas. Echegaray respondió y ahí a partir de eso este proyecto tenía como por lo pronto, y que lo que generó las principales críticas era que se empezaban a tomar, en vez de la evaluación fiscal de propiedades, la evaluación del mercado, por ejemplo, inmobiliario. Entonces, o sea, esto suponía un mayor, o sea, que uno tenía más bienes de los que declaraba a priori. Uno declara, o sea, la evaluación fiscal siempre está, no sé, ronda el 60% más o menos. El ejemplo claro que daban todos era, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil, pero muy difícil encontrar un departamento, al menos que no es el casco de la ciudad de Buenos Aires, que valga menos de $30.000. Y tener ese departamento que esté evaluado siempre con la evaluación comercial menor a $30.000 es muy difícil. Por lo pronto eso significaba que cualquier persona que vive en un departamento monoambiente y sea propietario, sin significar eso que sea rico o millonario, empezaba a pagar bienes personales. Empezaba a pagar bienes personales. Hasta ahí iba todo, no bien, iba todo por el camino normal de una decisión de un gobierno. ¿Qué pasó? Hoy habló que iba a ser una decisión impopular. Una decisión impopular que incluso se iba a someter al Congreso de la Nación. No estaba muy bien en claro de dónde había salido esto. Echegaray lo había anunciado. A partir de ahí empezaron un montón de dudas sobre cómo se iba a tomar, pero uno creía que ante la decisión de Echegaray de anunciarlo en conferencia de prensa era una decisión del gobierno nacional. ¿Qué fue lo que pasó, Rolando, hoy? Y que fue la sorpresa, fue el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, se dirigió a una entrevista radial y en esa entrevista dijo: hablé con la presidenta, no va a haber cambios, voy a hablar con Echegaray para ver de qué se trata todo esto. Vamos a ver qué dijo Kicillof. La verdad es que hoy a la mañana le pregunté también a la presidenta, porque teníamos las mismas versiones periodísticas que hoy están dando vueltas sobre la cuestión de la tasación de los inmuebles a precio de mercado, y lo descartó terminantemente. La verdad que no está en nuestra agenda hacer eso de ninguna manera, pero directamente lo descartó terminantemente. También yo mismo opino que eso no hay que hacerlo. De todas maneras, de nuevo, creo que se habla en base a una cuestión que puede estar en estudio, pero es eso. Bueno, en concreto Kicillof dio marcha atrás, ¿sí? O sea que no va a haber impuestos a los bienes personales, Juan Cruz. Sí, en realidad o sea, no hay modificaciones, digo. No va a haber modificaciones. En realidad lo que se empieza a discutir ahora, qué fue lo que pasó, están todas las dudas abiertas. Echegaray, hoy es importante destacar, la presidenta de Nación sorprendió a todos y a las 7 de la tarde se dirigió a la Casa Rosada, estuvo en la Casa Rosada. Ya volvió Cristina, porque esta es la otra noticia del día. Volvió Cristina después de las vacaciones en el sur. Y sostienen que muchas fuentes dentro de la Casa Rosada sostienen que este entredicho o esta suerte de desmentida entre un ministro y el otro generó que la presidenta de Nación hoy vaya a las 7 de la tarde a la Casa Rosada. Estuvo reunida con Axel Kicillof, también estuvo reunida con el jefe de gabinete Jorge Capitanich, y a partir de ahora se espera lo que aparentemente tendría que ser la aparición pública de la presidenta mañana, donde seguramente se va a referir a este tema y a algunos calculan, ¿no?, temas que la tuvieron mientras ya estaba en Calafate. Por lo pronto no hay cambios en bienes personales, ya lo anunció el ministro de Economía. Hay que ver cómo se termina esto desgranando en lo que es la interna política del gobierno nacional. Ayer les contábamos lo que sucedió en Rosario con la investigación de uno de los denunciados como uno de los jefes narcos, Luis Medina. Ustedes recuerdan ese caso tan cinematográfico, le metieron 13 tiros a él, a la chica que estaba con él, era un crimen narco de película, pero también les contábamos que a partir de ahí se desencadena una situación extraña cuando policías de Santa Fe se presentan en un barrio cerrado aquí de provincia de Buenos Aires, de Pilar, y dicen: queremos entrar a la casa. No había orden de allanamiento, la policía bonaerense no autoriza el ingreso y esto se consideró como una obstrucción a la justicia. Alejandro Grandinetti viene siguiendo este tema con nosotros. ¿Qué más se sabe de lo que está pasando con la investigación del crimen del narco Medina? Bueno, mira, acabo de tener información de último momento vinculada a las causas judiciales precisamente de Medina. Me relataban que Medina estaba siendo investigado colateralmente cuando comienza toda esta crisis de asesinatos entre capos mafias, y dentro de esa información hay algunas cuestiones realmente llamativas. Por ejemplo,
Me dicen, era un hombre que había hecho una verdadera fortuna, que le había hecho con el tema de autos robados, venta de droga, y que en determinado momento decidió decir, bueno, quiero abrirme de esta actividad y me vengo a Buenos Aires. De hecho estaba radicado aquí en Pilar los últimos tiempos, hace un año, pero claro, empieza a tener problemas de efectivo. ¿Cómo cuánta fortuna le atribuyen? Bueno, yo te decía ayer, $1 millón estaba evaluada la propiedad que tenía. No es mucho. Pero solamente la ¿Para casa, ese nivel? una de las casas. Cuando intentó llevar la franquicia de Esperanto... ¿Él estaba escondido? No. Andaba por Rosario normalmente, no tenía pedido captura. Bueno, ahí hay un caso, ahí hay un dato que también te quiero agregar. Vos me preguntabas cuánta plata. Bueno, mucha plata. No solamente la erogación de $1 millón que costaba esta casa en Pilar, sino también cuando quiso llevar una franquicia de Esperanto a la ciudad de Rosario, se dice que en todo el negocio entre $800.000 que puso para arreglar la propiedad en la cual iba a funcionar Esperanto y la llave, gastó otro $1 millón, empezó a sumar, más el tren de vida que tenía, que realmente era un tren de vida. Ya cuando uno se acostumbraba a ese nivel de ingresos y de gastos, se te hace difícil cuando se te termina el efectivo. Igual te digo, cabotaje. Cuando vino el cartel de Juárez acá, el cartel de Juárez compraron unas propiedades. ¿Se acuerdan de esa historia? Compraron unas propiedades, los muchachos de cartel de Juárez acá. Pero tenía relación con colombianos, ¿eh? Espera, te voy a dar datos. El investigador que vino a investigar, el procurador, contó que en una estancia que habían comprado en Bahía Blanca, encontraron 150 trajes Armani sin estrenar. 150 trajes. El tipo había no lo sabía usar. Fenómeno. ¿Dónde puedes ir de traje en Bahía Blanca, digamos? Claro. En el campo, con las manos. En el campo. 150 trajes Armani, cada uno $1.000. Ponele. Bueno, pero acá viene el dato que habla de la que tenía realmente. A partir de allí se le arman 10 causas y se lo empieza a investigar. Y atento con un dato que te voy a dar en un minuto. Vuelvo al efectivo y a la plata que movía. Parece que este buen hombre había entendido que la manera, no creía ni en los pesos, ni en los sedín, ni demás, compró lingotes de oro. Esto es casi cinematográfico, me lo acaban de dar recién. Lingotes de oro. Lingotes de oro le faltaba? Enterrados en un terreno. El tesoro de los piratas. Claro. En un terreno, en Rosario. Esto es toda información judicial, yo te diría. Hay que preservar las fuentes, por cierto. ¿Se acuerdan? O sea, el narco muerto de 20 tipos asesinado invertía en lingotes de oro. Perdón, ¿saben dónde lo enterró? Pará. Lo desenterró porque necesitaba el efectivo, pero el problema es que tuvo que buscar a 10 personas para que empiecen a hacer, porque no se acordaba en el terreno, que era un terreno había dejado los lingotes. Claro, te quiero decir que no es muy recomendable ir a robarle a alguno de estos chicos. No. Si tenías pensado, no. Si quieres una o sea, vos decís que no cortamos el cambio climático, nos zafamos. Se te fueron los lingotes por el cambio climático. Te aseguro que se ponen bravos. Me los imagino, ¿no? Viendo el patio y nos encuentran nosotros 4 con una lupa buscando el lugar. Bueno, y ahora ya vuelvo al tema de las causas. Y en este caso, vamos a ver si podemos hablar con la jueza que está investigando precisamente el crimen de Luis Medina. Pero hay un dato significativo que puede terminar con un juicio político a una jueza. Hay una jueza, que no es Alejandra Rodenas, quien está investigando precisamente esta causa, que pasó en el juzgado de ella 10 legajos que tenía como protagonista precisamente a Luis Medina. En todos quedó archivada la causa. ¿Te acuerdas que ayer te decía que había invertido gran parte de sus dineros? No estoy haciendo una imputación, por cierto, ¿no? Simplemente estoy narrando las informaciones que estamos teniendo. Así se dice como para preservarse algún juicio y demás. Te decía que había invertido gran parte de su dinero de la venta de droga en comprar voluntades y que desaparezcan algunos expedientes. Bueno, lo que me dicen... Eso es invertir bien. Eso es invertir bien. Igual que el oro. Porque el oro es bueno. Comprar lingotes de oro, enterrarlos en lugares que te olvidas. Invertir bien es borrar expedientes. Eso está bien. Pero el oro, le podemos preguntar a Juan Cruz, dio buenos resultados hasta hace poco porque tuvo... bajó un poquito después, pero... Fue el momento que lo fue a desenterrar, me parece. Ok, te decía, hay 10 causas que llegan a un juzgado. De esas 10 causas, ninguna se llega a buen término, solamente se lo procesa por una causa menor. Y es la misma jueza
que luego le llega, por casualidad, precisamente la investigación de la muerte, del asesinato de Luis Medina. Es más, no atiende el teléfono. Estaba en feria, vos sabés que eso significa que ella estaba de turno. De turno, eso exactamente, esa es la palabra, Rolando. Estaba de turno y no atendió ese domingo cuando le habían informado, le tenían que informar. ¿Cómo puede no atender el teléfono y estar de turno? Bueno, eso le costó hoy un gran dolor de cabeza. Me dicen también que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe está pensando en incluso... Corregime, a ver si entendí bien. Hay una jueza que tuvo montones de causas contra Medina, que esas causas no prosperaron por los motivos que sea, o porque desaparecieron por arte de magia, o porque no, por falta de mérito, no importa. Bien. Y esa misma jueza no atendió los teléfonos el día de la muerte de Medina. Exactamente. Tal cual vos lo estás relatando nuevamente. Bueno, hay un caso similar que lo contó Sergio Berni en Formosa, si no me equivoco, donde tenían todo un sistema armado para ir directamente ingresar a una finca que estaba directamente cooptada por los narcos, estaban haciendo una transacción, tenían todo listo, lo llamaron al juez y el juez estaba durmiendo la siesta, con el celular apagado. No pudieron ingresar, el allanamiento... La siesta está nada, viejo. Bueno, lo que estamos hablando es que, es más, yo te desafío a que me digas cuántas causas de lavado de narcotráfico hay hoy con condenados en la República Argentina. La última información que tenía eran 2. De lavado sí, hay 2, muy pocas. 2. Pero digo, estamos hablando, vos decías, mueven fortunas estos muchachos, solamente 2. O sea, tenés los muertos, tenés los incidentes, pero no tenés quien tiene la plata. Nosotros decíamos antes que había un episodio muy extraño cuando policías de Santa Fe se presentan a allanar sin orden de allanamiento en la casa donde vivía Medina, acá en el barrio privado, en un barrio privado de Pilar. Alejandra Rodenas es la jueza de instrucción que está a cargo de la investigación de la muerte de Medina y fue quien, por suerte, frenó a tiempo este allanamiento trucho. Doctora Rodenas Graña le habla de Buenos Aires, ¿me escucha? Sí, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Le mando un saludo a Alejandro Grandinetti y le voy a pedir que se venga a trabajar al juzgado porque tiene mucha información. Bueno, esta es mi trabajo, doctora. Y está acertada, la información no es muy mala. No, por favor, al contrario. Doctora, ¿qué fue lo que pasó exactamente con ese allanamiento? No sé, nosotros simplificamos las cosas, no es muy legal decirlo, pero allanamiento trucho. Los estoy escuchando con mucha atención y es todo, realmente las hipótesis que incluso que está manejando Alejandro son hipótesis que nosotros también estamos manejando desde la justicia. Bueno, en relación a este allanamiento, sí, la verdad que estuvimos a punto de que se frustrara. Este allanamiento estaba previsto realizarse en el día de ayer, o sea, el día lunes. Ya teníamos un informe preliminar. Sería interesante que la audiencia sepa que cuando un juez va a allanar, primero generalmente recibe un informe de inteligencia, analizamos los pros y los contras de allanar, las pertinencias de allanar, obviamente rige soberanamente el debido proceso, con lo cual, independientemente de que Medina haya tenido o en principio esté sospechado de tener actividades vinculadas con la narcocriminalidad, no hay que olvidar que les vi. Sí, claro. A ver. Hola. ¿Se cortó? Me parece que se nos cortó la comunicación con la doctora Rodenas. Enseguida tomamos contacto con ella. Hay que decir también que la doctora Rodenas hoy hizo declaraciones muy impresionantes sobre lo que es la llegada de los narcos a Santa Fe, en este caso a Rosario, diciendo, bueno, esto está y es un fenómeno y hay que enfrentarlo. Hay una parte de este procedimiento que estaba comenzando a relatar la doctora Rolando, que es clave en todo esto, ¿no? Porque los auxiliares de la justicia son los policías, y una policía, en este caso la Policía Judicial de Santa Fe. Y aquellos que fueron detenidos, como ¿la Policía Judicial depende de la Policía de Santa Fe o es un cuerpo autónomo? Está en un mix, está ahí, está en el medio. Incluso, o sea, son policías de uniforme, sí, claro, que tienen otro mando, otra cadena de mandos. Justo es decirlo que estos implicados ya fueron exonerados de la fuerza, fueron pasados a disponibilidad. O sea, lo que hicieron el allanamiento trucho. El allanamiento trucho. Y después obligaron y precipitaron a la jueza Rodena, una muy buena jueza de Rosario, como decíamos anteriormente con el caso de Viena también. Son jueces, reitero, que están en el ojo de la tormenta y tienen que investigar este tipo de crímenes, ¿no? Pero que precipitó que efectivamente tenga que realizar el allanamiento, y después lo que le queríamos preguntar, claro, era qué se encontró, si efectivamente hubo algo cambiado, sospechan que hubo algo cambiado en ese lapso entre el asesinato de Luis Medina y el momento que llegan precisamente a la casa que tenía aquí en Pilar, ¿no? Vamos a ver si recuperamos la comunicación con la doctora Rodenas. ¿Qué dijo hoy, dicho sea de paso,
frases muy fuertes sobre eso, sobre la narcocriminalidad. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. No, bueno, lo veíamos. No muchas veces los magistrados admiten estas cosas, ¿no? Rolando, dame la derecha de uno de los temas que vos venís tratando ya hace muchos años, ¿sí? Y que quizás, sin ser un experto igual que yo, nos metimos porque era un tema realmente grave. Hoy en Constitución, cuando terminamos el noticiero central en América 24, te dábamos el relato del hermano de una víctima de 17 años, a la cual le llega un sicario y le dice, vengo a matarte. En determinado momento, cuando forcejea, le dice, ¿pero por qué? Eso no importa, vengo a matarte. Y la hipótesis que está manejando aquí ahora era que en realidad era un soldadito que fue a matar a alguien que vendía droga frente a donde residía este chico de 17 años que no tenía absolutamente nada. Si ya se matan entre pibes de 17 años con ese nivel de sicariato, es preocupante, esto en Constitución. Pero ahora si volvemos a Rosario, con la doctora Alejandra Rodenas, a quien teníamos recién en línea. Doctora, ¿me escucha? Problemas con la comunicación, pero bueno, ya está. Sí. Nos escuchamos. Estábamos comentando declaraciones suyas que se conocieron hoy respecto de que la narcocriminalidad ha llegado para quedarse en una ciudad como Rosario. Obviamente pasa en todo el país, pero ¿cuál es la particularidad que ve usted desde un lugar de privilegio como es un juzgado? A ustedes les llegan los casos y si bien no es un juzgado federal, les llegan los crímenes de los narcos, quiero ¿no? hacer esa aclaración, Graña. Yo soy provincial, no soy jueza federal. Obviamente esto me llega por vía de ser un homicidio agravado, obviamente. Pero bueno, a ver, Rosario ha tenido como una historia de eslogans, ¿no? Y las ficciones a veces encierran cuestiones que huelen mal. E inclusive las ficciones a veces encubren situaciones que no son tan claras. Yo creo que ni Rosario es la Barcelona argentina, ni Rosario es Medellín. Y esto, sí, claro. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que lo que nos está faltando, y esto la praxis propia que usted bien señala, que significa ser un juez de instrucción en Rosario, o sea, el que llega al momento de la preparación de la prueba, que en el próximo sistema que se va a poner en función a partir del 10 de febrero en la provincia de Santa Fe, esto lo harán los fiscales. Obviamente nosotros tenemos jueces de juicio oral, pero mientras dure este procedimiento, esta estrategia, digamos, que se ha definido como sistema procesal en la provincia, que es que los jueces de instrucción seamos los que colectamos la prueba, uno lo que ha palpado en estos años, hace 14 años que soy jueza y hace más de 20 años que trabajo en la justicia penal, es que en los sucesivos gobiernos, y tal vez el fenómeno se ha incrementado en los últimos años con más visibilidad, ha habido una ausencia de políticas de prevención, un déficit en la formación profesional de la policía y una ausencia de la definición del mapa delictivo de la ciudad. Por eso cuando digo ni Rosario, ni Barcelona, ni Medellín, me estoy refiriendo que cuando hablamos de narcocriminalidad, la narcocriminalidad está anclada en las características sociopolíticas de cada ciudad, con lo cual es muy difícil ahora, y cuando yo esa frase que en algunos medios, digamos, repercutió como alguna frase, digamos, fuerte, porque cuando uno se anima a decir esto es porque realmente lo está viviendo y lo está sintiendo, es justamente decir que la narcocriminalidad llegó para quedarse, es porque tiene toda la sensación de que es un fenómeno que en los últimos años ha tenido un auge y una profundización en las capas profundas de los sectores más marginales, pero también en las medias. Entonces, si no tenemos un mapa delictivo, le termino con esto, si no tenemos establecidas cuáles son las zonas, quién vende en cada zona, cuáles son las matrices económicas que pero muchas veces, ahí le voy a contar algo. Muchas veces los jueces federales no le dan mucha bola cuando uno les va con una cámara oculta de un lugar donde se vende droga, porque dicen, bueno, esto es un eslabón menor y tráeme los grandes narcos. A ver, y ahí ese es el distribuidor. Me permite interrumpirlo. Yo creo que las cámaras ocultas tienen un sentido cuando están enmarcadas dentro de una política criminal que destina situaciones de riesgo. Entonces, una cámara oculta sirve y mucho en la medida que sea una cámara que haya sido realizada con todos los recaudos legales del caso, obviamente, porque si no es una prueba que está viciada y no sirve. En muchos casos ha ocurrido, a veces hay cierta ingenuidad, perdónenme, ¿no?, periodística, de no asesorarse realmente cómo hacer una buena cámara oculta que después nos sirva como prueba, y también que las cámaras ocultas o la especulación periodística o todo esto que Alejandro venía relatando con tanta claridad
estén formando parte de un marco más general, de una visión más general del fenómeno, porque es un fenómeno muy complejo y también muy nuevo, que obviamente no tiene ni 1 ni 2 años, pero es un fenómeno nuevo. Doctora, volviendo a la complejidad de los hechos que usted también relata, ¿no? Y le preguntaba recién Rolando, claro, también están involucrados, desgraciadamente, y ya hay detenidos en la provincia de Santa Fe, y creo que eso también marca una diferencia con el resto de la República Argentina, y en eso no me equivoco, me parece. Ahora bien, con este allanamiento trucho, que nos sorprendió a todos, ¿no? Fue precisamente de un auxiliar de la justicia como es la Policía Judicial, pero nos puede narrar precisamente qué fue lo que ocurrió, cómo se entera usted de que querían allanar algo que usted no había mandado y que le invocaban a usted. Primero voy a hacerte una aclaración con respecto a Alejandro. Bueno, vos seguís muy de cerca la realidad de Rosario, y es real que en Rosario ha habido un proceso de detenciones con respecto a algunos personajes vinculados a la narcocriminalidad. Pero vuelvo a repetir, si esas detenciones no se hacen en el marco de una política global y donde haya investigación en serio, donde haya policía formada, ojo que también podemos caer en detenciones aisladas, que no nos pueden llevar a desentrañar el verdadero fenómeno que encubren esas detenciones aisladas. Quiero hacer esta aclaración, porque yo soy partidaria realmente de un trabajo conjunto, y esto no significa complicidad con el Poder Ejecutivo, sino trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo. Con respecto a lo que me estabas preguntando acerca del allanamiento del día sábado, o del intento de ingresar sin orden judicial, esto lo hace una brigada operativa de la policía de Rosario, de la unidad, de la policía de la provincia de Santa Fe, que es una brigada que se creó justamente con el objetivo de descubrir o de colaborar en el descubrimiento de estas cuestiones. Esa brigada se presenta en el ingreso a ¿Una brigada especialista en narcotráfico, doctora? Supuestamente es una brigada que estaba siendo entrenada y cuya especificidad tenía que ver justamente con la investigación de estos delitos. Por eso digo, a veces los títulos no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo dentro de estas brigadas operativas que se crean. Yo no hablo de malas intenciones, porque no es mi función evaluar las decisiones políticas de quién crea estas brigadas, pero sí creo que si la creación de brigadas sin el soporte de la especificidad propia y de las características que debe tener una brigada de esta índole para trabajar en serio en búsqueda de datos ciertos, estamos obviamente trabajando para el enemigo. Claro, no, porque además podría haber hecho caer toda la investigación, porque si se hace un allanamiento trucho, después ya su allanamiento, usted, cualquier abogado defensor diría que le plantaron pruebas o que le sacaron cosas. No, obviamente, y ahí está el problema. Y ahí fue, bueno, por eso, yo les voy a contar, les voy a pasar la esto porque esto funciona como ejemplo de cómo se dan estas situaciones. Esta gente, o sea, yo tenía un informe, creo que ahí se cortó la comunicación antes, un informe de inteligencia hecho por las TOE, que son las brigadas operativas que tienen ya muchos años en la provincia y que han trabajado muy bien algunos aspectos de algunas investigaciones, donde ellos me traen a mí un informe de inteligencia, yo lo evalúo y en la evaluación defino si lo voy a realizar o no y con quién lo voy a realizar. Yo no sé si este informe se filtró, yo no sé si esta gente tuvo acceso a ese informe o no. Desde ya les aclaro que esta gente está citada para prestar declaración informativa en mi juzgado para el día jueves y ha sido puesta en disponibilidad por la jefatura de la policía de la provincia. Son 3 oficiales de esta brigada operativa de judiciales que se presentan en este country acompañados por el padre de la víctima, quien manifiesta ahí en ese lugar, en la entrada, ante la guardia de seguridad, que venían a marcar una casa. Esto es en la jerga policial, marcar una casa, es ir a ver una casa y de alguna manera tratar de abordar esa casa también. Y sobre todo tratándose del padre de la víctima, que además era habitué de esa casa con Medina, porque tenemos información de que los únicos 2 que tenían autorización para ingresar a esa casa eran Medina y su novia, o sea, la chica ahora muerta. Con lo cual la gravedad es tan que la verdad que yo no caí en mi sorpresa, porque cuando me llama la gente de DDI de Pilar y me dicen, doctora, acá hay gente intentando entrar, yo logro comunicarme por estas cosas que tenemos, obviamente los que trabajamos en esto, que tenemos relaciones con el fiscal de la UFI número 2 de Pilar, con el doctor Acosta, que realmente muy presurosamente se comprometió en realizar actuaciones para tener demorada a esta gente y para que no pudiesen entrar. Bueno, esto, ¿qué hubiese ocurrido si esa gente entraba? Y seguramente el allanamiento nuestro, que se hizo precipitado a las horas después, donde yo mando una brigada nuestra de acá,
seguramente se hubiese frustrado. Doctora, y cuando usted llega, la interrumpo un minuto, cuando usted llega efectivamente, encuentra que efectivamente se había cambiado la escena del crimen, ¿encontró algo raro por lo que le comentan? No, por lo que me comentan no había ningún cambio, en principio no habría ningún cambio y se secuestró una gran cantidad de material que ya, bueno, no solamente ya viajó a Rosario el día domingo, sino que ayer partió a Gendarmería junto con otra computadora que habíamos secuestrado de la habitación donde estaba alojado Medina. Partió todo a Gendarmería, donde empezaron hoy las pericias. En sus años de jueza de instrucción, de jueza penal, habrá tenido que investigar unos cuantos crímenes, supongo, ¿no es así, doctora? Sí, unos cuantos. ¿Alguna vez vio un crimen parecido a este? O sea, que fuera tan aparentemente, o sea, tan mafioso en su presentación. El Rosario viene teniendo una saga lamentable de crímenes. Tenemos una de las tasas más altas en proporción a la cantidad de habitantes. Y en realidad, estos últimos 2 años, el año pasado, por ejemplo, yo estuve de turno la segunda quincena de enero, y esto, perdónenme lo que voy a decir, pero tuvimos un crimen y medio por día, con lo cual, de estas características, ninguno. O sea, con 14 tiros. Hemos tenido otros enfrentamientos complicados que también ponían de manifiesto la punta del iceberg de algo que veníamos viendo y que nobleza obliga, los jueces de instrucción, con los ministros del signo político que sea, nos hemos encargado. En su momento funcionaba un foro de jueces penales en la provincia de Santa Fe, y les aseguro que en los 14 años que llevo de jueza siempre hemos llevado estas inquietudes porque este fenómeno lo veíamos nacer, o sea, lo vimos nacer, lo vimos desarrollarse y lo vemos instalado. A ver, o sea, y permítame el coloquialismo, pero se ve que mucha bola no le dieron. Yo no utilizaría este término. Lo que Alejandro mencionaba de que se reclutan chicos que antes habitualmente cometían delitos de índole menor, como puede ser el robo de autos o escruches o robos en zonas de chicos de la periferia que vienen al centro de Rosario. Esos chicos están reclutados hoy por los dueños y los que manejan el narco, y son los que manejan los búnkers de venta de drogas. Entonces, desarticular esta escena que está viviendo Rosario, esta Rosario oculta, esta cara tan terrible que está mostrando Rosario, creo que necesita cuanto menos de acuerdos políticos básicos y de una policía mucho más especializada y una policía más dotada de recursos, no solamente recursos técnicos, sino recursos humanos también, que es el gran déficit que hoy tenemos. Doctora, le agradecemos mucho el contacto. No, a ustedes, gracias. Era la doctora Alejandra Rodenas la que está investigando el crimen de Luis Medina, este crimen tan espectacular sobre el cual nosotros venimos trabajando. Alejandro, muchas gracias por venir. A vos. En San Telmo se dio una situación bastante curiosa. Como parte de una mejora en una calle, empezaron a levantar los adoquines, pero claro, los adoquines son un patrimonio histórico. Entonces, claro, alguien bien intencionado dijo, no, un momentito, con los adoquines no, conservemos esto, estamos en un lugar turístico, conservemos la calle, como tantas cosas que suceden en la Argentina. Terminó todo mal y la calle terminó cortada. Calle Balcarce y Estados Unidos, aquí en el barrio de San Telmo. De esta manera encontramos esta cuadra, específicamente Balcarce al 800. El asfalto, como lo vemos, totalmente desparejo, roto. Ahí vemos el auto, se le dificulta circular. Así está este lugar hace ya 9 meses. Cuando llueve esto se inunda, obviamente, quedamos entre el barro, las veredas quedan todas embarradas, los taxis no entran, un servicio de auxilio cuando hay agua amontonada no se animan a entrar. Hasta la semana pasada estaban todos los adoquines, todos ahí arriba, todos. Y del otro lado, bueno, ratas, muchas ratas adentro de los adoquines. Hace prácticamente un año vivo a 2 cuadras y hace prácticamente un año que está esta calle así y Carlos Calvo igual, incluso estaba cerrada. Los adoquines de la calle Balcarce eran como estos que vemos en este pasaje. El gobierno de la ciudad hace 9 meses comenzó a levantar esos adoquines para reparar la cuadra. Por un amparo judicial tuvieron que suspender las obras y hoy quedó de esta manera. Hicimos muchas denuncias, pero como dicen que hay recurso de amparo, todos se lavan las manos. Todos dicen que yo no fui o no me corresponde, pero todos se tiran el problema y nadie lo soluciona.
De aquella mano no se puede estacionar, ni siquiera paralelo al cordón. Es de esta mano que se puede estacionar, no de aquella. Pero nadie dice nada porque ni siquiera pasa el camión de multas, nadie pasa por acá, ¿no? Eso ni siquiera viene la Guardia Urbana para hacer una multa o para decir, ordenar el tránsito. Otra de las complicaciones, la bajada de discapacitados, mirá cómo quedó, totalmente destruida. Es notoria la cantidad de pozos, por ejemplo, que tenemos que ir tratando de superar para poder caminar por la cuadra. Cada vez se hacen más pozos. La otra calle que está en Carlos Calvo, esa hace más de 1 año y medio. Recién ahora le hicieron un asfalto, una mejora, pero no es la cuestión. Carlos Calvo y Paseo Colón, acá vemos la segunda cuadra que también fue afectada por esta reparación del gobierno de la ciudad, que finalmente no pudo ser, y la consecuencia más notoria, este charco de agua, esta acumulación generada un día como hoy, de muchísima lluvia y que afecta sobre todo a los automovilistas. Esta semana llegó el ABL, cosa que los vecinos de la cuadra han dicho cosas impronunciables, porque recibir el ABL, alumbrado, barrido y limpieza, en estas condiciones es un poco una burla. Claro, pero esto que parece un problema menor, circunscripto a una cosa puntual, es habitual, Sergio, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando intentan hacer una obra que está fuera de código, la frena un amparo judicial, dejan todo como está para que los propios vecinos hinchen las pelotas y digan, bueno, está bien, arréglenlo y termínenlo como sea. Exactamente, y además vos sabés, Rolando, que el tema de los adoquines, si bien, como vos bien decís, parece banal, parece superficial, esconde 2 o 3 situaciones muy interesantes. La primera es que está completa y absolutamente demostrado que allí de donde se sacan los adoquines crece el riesgo de inundación. Las calles asfaltadas y la forma en la que se asfaltan las calles ha provocado un incremento en la inundación porque el adoquín genera 2 beneficios. Uno es que en la junta de los adoquines hay cierto grado de permeabilidad del agua que obviamente en el asfalto no lo hay. Y el segundo elemento es que el agua circula de manera mucho más irregular, en cambio en el asfalto es directamente un río. Pero además de esto, hay una tercera situación que tiene que ver con la venta ilegal de adoquines. Hay nosotros hicimos una cámara oculta y compramos como 60 adoquines. Exactamente, y después eso generó una denuncia penal del diputado Juan Cabandier, si no recuerdo mal. Y el año pasado hubo otras denuncias penales, algunas hechas por algunos legisladores del ARI y de otras agrupaciones, obviamente opositoras al gobierno de Macri, denunciando sistemáticamente que uno puede ir y comprar adoquines. Que dicho ese paso están agotados, no hay más, porque los adoquines venían de Martín García, creo que era, de una cantera que no existe más, que se agotó. No existe más, entonces los únicos que hay son los que están en las calles. Y se dice frecuentemente que el gobierno de la ciudad promueve el asfaltado de ciertas calles adoquinadas, fundamentalmente la de los adoquines pequeños, que no necesitan ser asfaltadas porque se puede circular perfectamente bien sobre ellas, para aumentar el efecto tráfico de compra y venta ilegal de los adoquines, con 2 situaciones. La primera, ¿que dónde terminan los adoquines? En las entradas de las casas caras. Exactamente, y sale muy barato comprarle adoquines de manera ilegal a funcionarios o capataces de obras que supuestamente trabajan para el gobierno de la ciudad. En la zona de Defensa, San Telmo, que es precisamente la zona que se acaba de ver en el informe, esos adoquines, parece una pavada, pero lo es, esos adoquines son patrimonio, el adoquín es patrimonio, por lo tanto el adoquín que se retira de ese lugar tiene que ir a un corralón especial en Villa Soldati, del cual no se puede retirar porque el propio adoquín, la piedra, es patrimonio histórico. En cambio, en el resto de la ciudad no es patrimonio histórico, pero no se la puede vender, por lo tanto lo que circula es un tráfico, un comercio ilegal de adoquines. ¿Sabes cuánto se termina pagando, por ejemplo, por 200 adoquines? Ni idea. No. Una luca. Una luca, Una luquita. Y esa luquita no entra a ningún lado legal, por supuesto, porque es lo que te digo, vas a una obra, cargas y te lo llevas. Le decís al muchacho, van a levantar esta obra de los adoquines. ¿Cómo? No que te dan una factura, nada. No, en absoluto. Es más, ves a la cuadrilla municipal que va a faltar tal cuadra, por ejemplo en Belgrano, que son algunos lugares donde todavía quedan adoquinados, y le decís, che, ¿cuándo terminan esto? ¿El viernes? Bueno, paso el viernes con una luca y me llevo los adoquines. Así funciona. Claro. Y después para
alguna entrada imperial de algún chalet, quedan bien los adoquines, para eso sirve. Mientras tanto, hoy es el segundo día del acuerdo de precios con todos los tironeos. ¿Están los artículos, no están los artículos? ¿Van a llegar? Segundo día del acuerdo de precios. Desde el lunes rige el nuevo acuerdo entre el Gobierno Nacional y las cadenas de supermercados más conocidas para mantener los precios bajos en un total de 194 productos de primera necesidad. Los comercios de barrio no forman parte de esta iniciativa, pero ellos compiten contra las grandes empresas con sus propias ofertas. En este informe haremos una comparación entre pequeños y grandes supermercados y usted podrá sacar sus propias conclusiones. Vamos a empezar por la parte de los lácteos. Uno de los productos acordados es este yogur para niños, Danonino, que en este supermercado cuesta $7.95, como dice el cartel, precios cuidados. Vamos a ver cuánto está en el supermercado alternativo. El Danonino lo habíamos comprado a $7.95 según el acuerdo de precios. Aquí, aunque usted no lo crea, está más barato, $7.79. En lo que respecta a bebidas, esta gaseosa de primera marca también está entre los precios acordados, sale $12.50, como dice el cartel, y vamos a seguir chequeando cuánto sale en los otros supermercados. Seguimos caminando, listita en mano, como si fuera Doña Rosa, que va al almacén de barrio, y nos encontramos con la góndola de esta gaseosa primera marca que también figura en el acuerdo de precios del gobierno, y en este caso la encontramos a $14.50. En este producto sí encontramos una diferencia a favor del supermercado con acuerdo de precios. La gaseosa está 2 pesos más barata. En lo que respecta a yerba, hay dos productos, dos marcas que son las acordadas. Una de ellas es la yerba Unión, la tenemos aquí, paquete de medio kilo, que sale $17.75 en este supermercado que está en la lista de estos comercios que están abocados a los precios acordados. Llegamos a las góndolas de la yerba mate. Habíamos elegido en el supermercado de cadena la yerba Unión, que habíamos pagado exactamente $17.75 según el acuerdo de precios del gobierno. Aquí la vamos a llevar, está $18.95, algo más de $1.20 más caro que en la cadena de supermercados. Tenemos azúcar, tenemos yerba, y si queremos completar el desayuno con estos productos acordados, venimos a la góndola del café. En este caso está el café La Morenita por 250 gramos, como bien lo dice el cartel, precios cuidados, $14.80. En el primer supermercado habíamos encontrado el café, en este caso es La Morenita, el que está en la lista de 194 productos, a $14.80. En este supermercado de barrio lo vamos a llevar, está $15.50, apenas 70 centavos más caro. Uno de los productos que más se encuentra en esta lista de precios acordados es el aceite. Hay 19 variedades, una de ellas es esta marca, Cañuelas, que en este caso está $8.69, como bien lo dice el cartel, y hay otras opciones, también está Natura, pero vamos a elegir esta, que es la que más se encuentra en los supermercados de barrio. Decíamos que el aceite Cañuelas, una de las 19 posibilidades de aceites que aparecen en el acuerdo del gobierno, lo habíamos comprado $8.69. Aquí, en este supermercado de barrio, lo vemos a 8 pesos y además viene con un jugo de regalo. La conclusión a la que llegamos después de recorrer los supermercados de barrio y las grandes cadenas es que nadie puede asegurar tener los mejores precios. Por eso, no hay que quedarse con la primera opción. Y como decía una conocida en la materia del ahorro, hay que caminar. Ahí lo tenemos a Juan Cruz Sanz estudiando la lista del supermercado.
La lista de los precios cuidados, esa es el listado que distribuye el gobierno, ¿no? ¿Cuidados o cuidado? Precios. Es la nueva Biblia. Ahí está, ahí figuran los supermercados, figura de pie los supermercados que han adherido al acuerdo de precios y están los precios, y ahí lo tengo a Juan Cruz estudiando, pero mientras tanto, mientras Juan Cruz estudia, tengo aquí a Yolanda Durán, presidenta de la Cámara de Supermercados Chinos, y Héctor Polino, titular de Usuarios y Consumidores. Buenas noches a ambos. ¿Y se adhieren los chinos o no? Sí, bueno, factiblemente, seguramente que sí. Estamos trabajando justamente el día viernes de 27 de diciembre, tuvimos la última reunión con el nuevo secretario Augusto Costa. Bueno, él dijo que iban a firmar para este viernes el nuevo listado con las grandes cadenas, así que bueno, estamos esperando que nos envíe inmediatamente los precios de costos. ¿Hay mucha divergencia con los precios que tienen hoy los supermercados? No, estamos mucho más baratos. O sea que esto está pensando en el futuro, es una especie de freno para que no suban. Para mí sí, porque en realidad, por ejemplo, a ver, voy a decir un ejemplo, los huevos, por ejemplo. Los huevos, la media docena en nuestro súper, chinos lo tenemos en 5.50, 5, 6, 6,20, puede haber hasta 6.50. Pero bueno, hay que ir a ver el listado cuánto está. Acá está, no 8.55, huevo blanco sin marca, media docena. Estamos, y así hay otros productos también en el medio que estamos mucho más baratos. O sea, ¿usted cree, Polino, que la idea es pisar los precios previendo, qué sé yo, de acá a 2 meses, 3 meses, tener un precio más pisado, que no se les escape tanto? El tema es así. Ya se viene hablando de hace casi un mes de este nuevo acuerdo de precios. Durante los meses de noviembre y diciembre se produjeron fuertes aumentos en los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos. En consecuencia, se arranca con este acuerdo con un colchón lo suficientemente importante para que las grandes cadenas que se adhirieron, hasta ahora son 10 las grandes cadenas, puedan aguantar no solo 3 meses. Sí, pero en la Argentina todo puede empeorar, claro, y podrían seguir. Pero bueno, pero el tema es este. Fíjese usted, hoy yo estuve recorriendo algunos supermercados. Está el cartel con el logo de los precios acordados. Usted levanta el cartel y se encuentran con el viejo cartelito con el mismo precio. Quiere decir... O sea que el colchón ya era preexistente. El colchón ya estaba preexistente. No hay ningún sacrificio. Y se arranca con los nuevos precios, con los precios que ya venían antes. O sea que es esto, es un compromiso a futuro. Un compromiso a futuro. Ahora, yo también hoy he advertido esto. En algunas cadenas de supermercado está, hoy martes, si se compra con tal tarjeta de ese supermercado, hay un 15% de descuento. Pregunto, ¿este 15% de descuento es también para estos 194 artículos? No. Entonces, estuvimos haciendo números. Artículos similares, conviene comprarlo con el descuento, termina siendo a menor precio que este producto que está con este precio. ¿Ahí en ese listado encontraste cosas caras? No, hay cosas particulares, no sé si tanto caras. Por ejemplo, si yo te pregunto, por ejemplo, Rolando, Marucha, para hacer un... Una novia que tenés que se llama Marucha. ¿Viste? Yo mismo pregunté lo mismo. Marucha, yo no pregunté Marucha recién a Rolando porque no quería quedar como un... es un corte de carne, es un corte popular. Es un corte popular. El kilo 36 pesos. Incluso es más caro, por ejemplo, que la carne picada. Claro. Entonces, vos te encontrás con cortes. ¿Cómo se hizo la selección de cortes? No sabemos. Porque es un corte popular, pero no creo que tampoco sea... ¿Sabe algo de la selección de cortes y la selección de artículos? ¿Cree que se hizo con criterio, que es arbitraria? ¿Mejora las listas de Moreno? No, sin duda. Las listas anteriores las mejora. Por ejemplo, en la lista anterior, los huevos estaban 30... Y dale con los huevos. No, permítame. En la lista anterior
figuraba huevos en una sola categoría, 30 unidades. Y bueno. ¿Quién compra 30 unidades? Y sale mucho más barato. Ahora figura. Perdón, el maple de huevos, Ahora figura, que viene 30 huevos, dividido cada huevo sale 80 centavos, la media docena sale 4 pesos. La mayoría de los 80, consumidores todavía más compran la barato. caja de 6 o de una docena. Ahora Es está un- mejor es un precio orientativo más Ahora está fácil de mejor entender. concebido, porque Pero, está Polino, la caja de 6 unidades. Por ejemplo, en el acuerdo anterior no estaba el pan común. Ahora está el pan mignon. Fíjese, 10.000 artículos habían Y no estaba el pan común. Pero, por ejemplo, Polino, el no pan cree- común estaba a los milloncitos, Polino. No, Lo estaba fui a el pan, comprar estaba el yo. pan Ya se lactal. empiezan a pelear. En el acuerdo de bueno. los... Estaba Pero lo el pan conseguía a 10 lactal, pesos, no el pan mignon común. en las grandes cadenas Ahora y en está- distintas. ahora está el pan Estaba a lactal 10 y el- pesos, lo y el compré antes mignon. de Navidad. Como pan, yo también como pan mignon. Estaba a 10 pesos Polino, le el hago una kilo. No estaba en el consulta. listado. ¿No Ah, cree bueno. que quizás esto que tenemos acá y que estamos mostrando también es una suerte de blanquear la inflación? Le pregunto esto porque si uno se toma los ejemplos de la última medición del INDEC, de la canasta básica, que si no me equivoco fue en noviembre, Sí. por ejemplo, el pollo fresco que acá aparece, que dice 18 pesos, si no me estoy equivocando, acá está, el pollo fresco con menudos, 18 pesos con 50 el kilo, según la canasta del INDEC estaba 12. Claro. Yo tengo acá una serie de productos que le puedo dar. La tiene anotadito, muy bien. Pero por eso, o sea, ¿no cree que también eso es blanquear, levantar un poquito esa inflación mentirosa que tenía el INDEC, levantarla un poquito y no Sincerarla. pegar? Claro, fíjese usted, el INDEC tenía el asado 13,42. Ahora en el acuerdo está 42 pesos. El Ahí pan está, eso estaba, estaba. el pan estaba 4,44. En el acuerdo está 18,50. La yerba, Claro, que eran esos artículos inexistentes, que Claro. solo en el mercado central y... en el INDEC estaba la yerba 4,77. Y los huevos todavía ahora están está al mismo precio. 17,75. Las harinas, de acuerdo al INDEC, estaba 2,59, ahora está 6,35. O sea que es lo que dice Juan Cruz, se sincera Claro. buena parte de los precios reales. Claro, está Bueno, también hay que pensar que viene, se supone, la nueva medición del INDEC, la acordada con el FMI, qué sé yo, la medición federal. Sí, pero no creo que comience ya, creo que esto está... Y tiene que partir de esta lista de precios. Esperemos que partan de esta... Tenés preservativos también, Rolando, si querés. A ver, ¿los preservativos qué? Una caja de 6 De unidades. los huevos los preservativos, estamos bien. 27 pesos. Cerrá bien, A mí me dijeron que investigue. A mí me dijeron que investigue. Tenés importados y nacionales. O sea, no, Bien, caímos a al ver patio. cómo estamos los precios. 27.45 la caja de 6 unidades. O ¿Huevos? 23.80 la otra Lo vecino. marca, 6 unidades también. Planificación familiar se llama esto. Bien. Brania, hoy algunos consumidores que me individualizaron me hicieron la siguiente observación. Yo soy celíaco. No hay un solo artículo para este sector de la sociedad, cuyos productos son mucho más caros que los que consumimos el resto. Y estamos hablando del Esta sería una buena 10% de la propuesta sociedad, Polino. para que esta se... Es el 10% de la sociedad, no es poco. Por eso, pero esta se puede es acercar una a la buena observación Secretaría. para que en un reajuste de esta lista de precios estén los productos que consumen los celíacos. Exactamente. Que incluso en la provincia de Buenos Aires, la legislatura sacó una ley que obliga a los restaurantes y casas A de tener comida menú para a celíacos. tener un menú para celíacos. Y en el listado, en cambio, no hay un solo artículo para ese sector Tiene de que la sociedad. acercarse con una nota a la Secretaría de Comercio, seguramente que el secretario lo va a escuchar y va a agregar a la lista. Bueno, pero porque estoy dijo señalando que no está. Bueno, dijo que podía agregarse algún producto, el usuario que necesite se puede agregar o poner marcas alternativas. Así que, Polino, la Secretaría está a disposición de todos, podemos ir y llevar nuestra nota y hacer nuestra queja correspondiente. Muchachos, muchas gracias por venir. No, por favor. Hasta luego. Gracias. Les contábamos en el comienzo del programa la historia, la extraña historia de lo que sucedió con un caso de inseguridad. Ese caso de inseguridad fue presentado como una mezcla de una entradera con un secuestro y ahora se sabe que la víctima de ese episodio de inseguridad no era exactamente un buen ciudadano, porque después terminó detenido, luego liberado, por integrar una banda de narcos VIP. Este es el archivo del caso.
Me encañonaron, me dijeron que eran gente de la policía, que tenían una orden de allanamiento para la casa de mi amigo, si lo conocían, me dieron datos precisos, vos sos productor de televisión. De esta manera, haciéndose pasar por policías, 3 delincuentes ingresaron a la casa del sobrino de Margarita Stolbizer, la diputada del GEN, que sufrió un asalto hace una semana. Estaban con chalecos, estaban con placa, con todo el aspecto policial. Los falsos policías interceptaron al productor televisivo José Pelufo a metros de la vivienda de su amigo, Mario Arrospide, en la localidad bonaerense de Martínez. Decían que traían una orden de allanamiento de la Fiscalía de San Martín, y el dueño de casa los dejó entrar sin sospechar que eran ladrones. Fue un momento muy difícil, al momento que me precintan, me tiran al piso, nunca me había pasado en la vida. Los policías maniataron a Pelufo y a la novia del sobrino de Stolbizer. Y después de robar todo lo que encontraron, llevaron a Mario hasta la casa de su madre, la hermana de Margarita, que vive en el barrio de Recoleta. Al llamar a su madre le dice, mira mamá, estamos ante esta situación, la madre creo que comprendió la situación, le dije, bueno, a mi hijo no le hagan nada, vengan a buscar el dinero. Y les da los 20.000 pesos. Y le da los 20.000 pesos. Después de un cuento que duró varias horas, el sobrino de Stolbizer fue liberado en la Panamericana y los falsos policías escaparon satisfechos tras una increíble puesta en escena. Bueno, esto que ustedes acaban de ver es la historia tal como nos la vendieron, como nos la contaron en su momento. Después se demostró que el dueño de casa, en verdad, integraba, o por lo menos está investigado y está acusado formalmente en la justicia, aunque está en libertad y todavía no hubo juicio oral, pero está investigado porque una investigación larga, que Mario Arrospide, que es el que se llevan, era un tipo que integraba una banda de narcos VIP, la banda de narcos VIP liderada por Rodolfo Bonparola, que está preso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se piensa ahora? Que todo esto fue un montaje, ¿no es así, Juan Cruz? Así es. Primero y principal, la casa Aramburu está en la dirección Aramburu 982, que es esa imagen que veíamos cuando estaban ingresando a la casa. Aparentemente, aparece, lo que primero aparece es esta versión, que la contaba José Pelufo, que es amigo del dueño de casa. Cuando aparece Pelufo, que se baja en un colectivo, sale de la casa de Arrospide, y a partir de ahí se genera toda esta situación particular. ¿Qué es lo que pasa, Rolando, en verdad? Bueno, el dato de esta mexicanidad es que estos falsos policías tenían el dato concreto que en la casa esa de Aramburu 982 había $100.000, producto de venta de drogas. Esto es lo que tenían el dato. Entonces, ¿qué? Y también le dijeron a los ladrones, llévense el CPU con las cámaras de seguridad. Pero a eso apuntaba. Eso se genera todo después. Pero ¿qué dice? Bueno, ¿qué se le ocurre a los ladrones? Y bueno, vamos a mentirles. Si tiene algo que ocultar, nada mejor que decir que somos policías y que arreglemos para evitar todo problema. Y eso evidentemente es lo que pasa. Estos delincuentes ingresan a la casa de Arrospide, ingresan con Pelufo, les dicen, mirá, somos nos manda la Fiscalía de San Martín, les dice, primero principal, tenés que arreglar con el fiscal, mirá, nosotros no queremos nada más. Apenas entra, se encuentran con cocaína en una mesa, porque le habían dicho el dato, van a encontrar cocaína y van a encontrar los $100.000. La cocaína apareció rápido, apenas abrieron la puerta, los $100.000 nunca aparecieron, pero empezaron a revolver toda la casa. La excusa era... Lo que dicen ahora es que en la edición, en el video que le presentan a la prensa, cortan, editan una parte donde se ve cocaína. Ven esas bochas de cocaína. En la casa de esa casa había cocaína para vender. ¿Qué pasa? Lo que se está investigando en otra causa. Mientras venían haciendo el allanamiento, el falso allanamiento, le dicen, mirá, vos tenés acá con esto que tenés acá, la verdad es que tenés muchas cosas para ocultar. Si querés arreglamos y borramos la causa. Eso le dicen al dueño de casa, Arrospide, que dice, no, me cierra lo que me están ofreciendo, la verdad que sí. Y arregla y empiezan la negociación con estos falsos policías. En el medio, ¿quién llama? La madre del dueño de casa. Elsa Stolbizer, prima de Margarita Stolbizer. Cuando atienden el teléfono, ahí la excusa, el argumento del allanamiento se les cae. Y entonces cuando se les cae, dicen, bueno, mira, la verdad,
no somos policías, pero si querés, llevarnos hasta la casa, danos con 20.000 pesos, arreglamos todo para los fiscales. Ahí a partir empieza una nueva historia. Cuando van, le dicen a la, mira, te vamos a armar, es una causa falsa, no dicen que no eran policías, dicen que la causa era falsa, claro, pero que la podían borrar si pagaban 20.000 pesos. Ahora, ahí, momento. Sí. Elsa Stolbizer, prima Sí. de Margarita Stolbizer, ¿sabía a qué se dedicaba su hijo? Y no se sabe, pero lo concreto es que Elsa Stolbizer no puede determinar por qué acepta pagar estos 20.000 pesos de manera ilegal, corrupta, supuestamente que iban destinados a un fiscal para borrar la causa que tenía en Bueno, dirá aparentemente su hijo. que era un rescate de su hijo. No, lo que ellos dicen es que bueno, que en realidad la causa era trucha y que querían borrar todo para evitar cualquier tipo de problema. Esos 20.000 pesos se pagan, se retiran estos delincuentes y cuando se retiran llaman a uno de los pilotos que estaban manejando, que formaba parte de la banda y le dice, ¿cómo que se fueron? Sí, no, nos fuimos, ya está. Ya pagaron los 20.000 pesos, quedó todo, no se dieron cuenta. ¿Sacaron la computadora? Sí, no, pero pará. Nos olvidamos el CPU de las cámaras. Y ahí es donde todo esto se les complica, porque se olvidaron retirar el CPU que tenía grabado las cámaras, que son cuando ingresan a la casa, cuando están adentro. Y ahora, lo que no se después entiende los es por qué, propios dueños... pero ¿por qué? Si Arrospide era un tipo que integraba, como se está investigando, una banda narcovip, ¿por qué el tipo se presenta como una víctima de inseguridad? ¿Qué quería hacer? Lo que quería hacer, algunos sostienen, es que lo que pretendía era blanquear la situación, porque lo que él decía es que los verdaderos ladrones nunca iban a aparecer a decir, miren, en realidad a Arrospide no lo secuestramos ni intentamos secuestrar, a Arrospide le queríamos sacar plata que él utilizaba, que había obtenido de venta de droga. Pero ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta que en realidad, es más, cuando explota todo esto, Rolando, ¿qué es lo que sorprende a la policía? Es que eran los propios delincuentes los que venían y se acercaban a decir, miren que eso que pasó no es como dicen que pasó, nosotros no secuestramos gente, nosotros somos en realidad los malos somos buenos. Mexicanos, Nos dedicamos a esto, nada más no matamos a nadie, no secuestramos a nadie, en realidad íbamos a tratar de mexicanearle esos $100.000 que tenían el dato. ¿Cómo explota todo esto, Orlando, también? La causa Bomparola, o sea, claro, la de, porque si no hubiera sido un rumor de Lampa. Exactamente, un rumor, había Pero tirado todo eso. esto cobra verosimilitud cuando lo detienen a Arrospide como parte de las escuchas de la investigación narcovid de Bomparola. Exactamente, porque es lo que en la investigación, ¿qué es lo que aparentemente lo que salta? Que Arrospide era empleado de Mercau. Mercau es el que se suicida y que era supuestamente el dealer de Bomparola. Y digamos ahí que ahí, vamos a simplificar, había un barra brava de excursionistas y varios tipos que eran los que hacían circular esa cocaína que el mayorista Mercau conseguía, que era de muy buena calidad y que estaba destinada a ricos y famosos. Exactamente, lo que obviamente salta, por ejemplo, cosas muy extrañas de Arrospide. Por ejemplo, vos bien decías, se editó el video que se muestra aparentemente para mostrarlo como una víctima de inseguridad y se oculta, por ejemplo, la cantidad de cocaína que se veía en esa mesa apenas ingresaba. También se ocultó, por ejemplo, cuando ellos ingresan y hacen esa negociación. Ese video que se ve es muy cortito. Ahora, Arrospide tenía engañada a la mamá, porque la mamá da la cara, se presenta a decir, bueno, pagué la plata para que liberen a mi hijo. ¿La llevaba dormida o sabía? Y, mirá, ocultar un casino clandestino es bastante particular. Tenía casino clandestino también. Y sí, porque en realidad, mira, ahí vemos el lugar. Es como una suerte de falsa barra, con sus banquetas, bueno, con bebidas puede ser una alcohólicas. casa, no sea prejuicioso. No, porque en realidad a lo que se dedicaba Arrospide era eso. Mira, Federovich que también tiene una barra en la casa. Tenía una barra de hielo. No sé si tenía una barra de hielo. No sé si tenía un casino clandestino o no. Tuve cuando era chico. Ah, bueno, está bien, con las abuelas, ¿no? Para el bingo. En realidad lo que funcionaba ahí, y Arrospide lo que hacía, era un casino clandestino con mesas de póker. Apa. Y lo que se está investigando es que si en el medio de entre jugada y jugada, de mano y mano, hacía falta algo para mantenerlo despierto. Se endulzaba un poquitito con sustancias prohibidas. Eso se está investigando y está casi comprobado. Por algo termina detenido. Entonces cuando él entra y le dicen, mirá que acá tenés muchas cosas que ocultar, es por eso que él acepta esa negociación. Evidentemente Elsa Stolbizer no sabía a qué se dedicaba su hijo, pero sí... Y suponemos que la tía segunda, Margarita, tampoco. Tampoco.
Lo que sí acepta Elsa Stolbizer es formar parte de este engaño, ella engañada también, de esos 20.000 pesos. Obviamente era su hijo. Y el otro detalle es que el productor que dio la cara, también, José Pelufo, también era un habitual del lugar. Lo enganchan. ¿Cómo lo enganchan a José Pelufo? José Pelufo sale de la casa y aparentemente también había comprado. Porque entonces cuando vienen los fiscales dicen, che, lo que vos tenés ahí en el bolsillo, eso está mal. Llévanos adentro porque van todos en cana. Y ahí es cuando esos son los falsos, o sea, los falsos. Lo detectan y le dicen, vení, ¿vos fuiste a la casa Rospide? Sí, fui a la casa Rospide. Lo que tenés en el bolsillo, ellos haciendo la presunción de que Pelufo había comprado cocaína en la casa Rospide. Y dice, mira, lo que tenés en el bolsillo, la verdad es que vas en cana con nosotros. Habilitanos a ingresar porque vamos a hacer un allanamiento y caen todos en cana. Ahí va Pelufo, toca el timbre, se encuentra Rospide con la situación y dice, bueno, ingresen. Y ahí es cuando él acepta negociar y dice, y la verdad que estoy muy complicado. Entonces cuando le dicen, mirá, al que hay que arreglar es el fiscal de San Martín, le hacen todo un verso, ese verso lo aceptan, y cuando aceptan ese verso es que en el medio de esa negociación llama a la madre. Claro, pero todo lo increíble es que todo hubiera terminado como una mexicaneada, un ajuste de cuentas en el mundo del AMPA, que ellos quisieron presentarse como víctima de inseguridad. Y al exponerse, después cuando salta que el tipo está siendo investigado como parte de la red de narcovips, toda la historia, todo el montaje se cae, o claro, por lo menos entra en crisis. Y porque además estos delincuentes aparecen con sus rostros sin tapar, sin nada, entonces los tipos salen a decir, miren, nosotros no secuestramos a nadie, salen para cubrirse y son los que empiezan a difundir la información correcta de lo que había pasado, que por lo pronto quedaba ahí, nadie lo podía determinar porque quedaba como una suerte de rumor, hasta que aparece esta vinculación con el caso Bomparral. La historia de cómo un episodio de inseguridad terminó siendo una mexicaneada. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, vamos a volver sobre el tema Edesur. ¿Qué pasa con Edesur? ¿Qué pasa con los cortes de luz? Una sola articulación con artrosis puede afectar todo su organismo. El tratamiento local se aplica en el punto exacto para calmar el dolor y frenar el avance de la artrosis. Usted volverá a ser el de antes. Tratamiento local contra la artrosis. Única dirección, Avenida Jujuy, 633. Con Plataforma 10 vos elegís cómo comprar tus pasajes de ómnibus, desde tu PC, celular o en el centro de atención más cercano a tu casa. Plataforma 10, el mejor lugar para comprar tus pasajes de ómnibus. Tu baño puede ser tu salón de belleza. Con la nueva cera caliente Bit para microondas, lista en tan solo 40 segundos, permitiendo alcanzar resultados profesionales. Bit, nueva cera caliente para microondas. Diarco tiene los mejores precios.